Desde ahora hasta las 2 de la tarde, la Municipalidad de Moca comparte con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. De Espaillat, lates fuerte y ardiente cual sol, bañada de palmeras gloriosas, altiva vives en la nación. Los hijos son un signo inmortal, héroes fieros labrados con pasión, promesa de eterna sin igual. En la historia dejaste un bastión, un nombre imparable resuena con fuego en mi corazón. Redimes al virtuoso de alma pura, de la mano opresora del traidor. Cultivas en tu tierra el sueño de nuestra nación. Moca, cuna de héroes, Moca, tierra de luz. Moca, eres la madre, eres el sueño, gloria y virtud. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento. Es una noche bisagra, pues une dos días extremadamente significativos para el pueblo dominicano. Hoy, 15 de julio, hace 146 años, falleció en Caracas el dominicano más alto y padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, a los 63 años de edad. Un día como hoy, el 15 de julio del año 1876. Precisamente gobernaba el país uno de los hombres que más se ha parecido a Duarte en su comportamiento ético-político y que nuestra provincia lleva su nombre, Ulises Francisco Espaillat y Quiñones, quien gobernó la nación de abril a octubre de 1876. Y esta noche es noche bisagra porque nos une al día de mañana, 16 de julio,
también solemne para todos los dominicanos, pues un 16 de julio de 1838, hace 184 años, fue fundada la primera organización política del país, la Trinitaria. Recibimos con la cariñosa acogida de ustedes a nuestro anfitrión, el alcalde municipal de Moca, el doctor Miguel Guarucuya Cabral. Distinguido licenciado José Rafael Antigua, que nos honra con su visita. Muchas gracias, buenas noches. Doctor José Rafael Vargas, presentador de la obra o las obras de nuestro querido José Rafael Antigua, su distinguida esposa Zoraida Comprés de Vargas, nuestra distinguida compañera de vida Emily Sánchez, distinguido y querido doctor Bruno Rosario Candelier, presidente de la Academia de la Lengua de la República Dominicana e inmortal del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat, a la licenciada Lucy Arraya, quien es actualmente presidenta de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, y con una comisión de la asociación nos honra con su visita. Muchas gracias. A cada uno de los distinguidos invitados, escritores, académicos de diferentes litorales, a todos los que nos siguen por redes sociales y por la emisora oficial del Ayuntamiento Moca FM. Es para mí esta una noche de júbilos íntimos, pues tener juntos a dos José Rafael de Moca ya vale la pena dejar todo y venir a disfrutar. El primero, José Rafael Antigua, que nos honra en haber escogido esta casa consistorial tan visitada por él en sus años juveniles, en correrías culturales que siempre le caracterizaron, pues José Rafael Antigua pertenece a una generación de Moca que disfrutó de la experiencia del gran maestro y cronista de la localidad, el doctor Julio Jaime Julián. Unido al dinamismo y creatividad de jóvenes como él y otro mocano grande que se nos fue hace poco, el querido Adriano Miguel Tejada Escobosa, cariñosamente Lynch. ¿Cuántas veces no vimos a José Rafael Antigua en aquellas jornadas literarias? En tertulias fecundas junto a figuras estelarísimas de la localidad, como son los dos mocanos que ahora quiero mencionar, ambos verdaderos íconos de la localidad, el doctor Juan Alberto Peña Lebrón y el doctor Bruno Rosario Candelier, ambos inmortales del Templo de la Fama de la provincia de Espaillat, que los exaltó en su cuarto ceremonial celebrado el 18 de septiembre de 2016. Inicié con la expresión júbilos íntimos, haciendo alusión a la obra poética de José Rafael Antigua titulada Los Júbilos Íntimos del año 2003. En ella aparece un poema prólogo escrito por Pablo Armando Fernández, que parece por sus letras referido al autor de aquel libro poemario, que dice: destinado a ser y trascender, su aliento corporizado en el decir, somos las manos que desde el principio eligiera la luz para dejar en la escritura el testimonio de su labor, en la creación de mundos que reflejan su esencia. Esta primera estrofa es como si se refiriera al mismo autor de los júbilos íntimos. José Rafael Antigua es una persona destinada a ser y trascender. Su riqueza oral y léxica es de todos conocida, convirtiéndose en su aliento corporizado en decir. Y José Rafael Antigua parece dejar en la escritura el testimonio de su labor en la creación de mundos que reflejan su esencia.
Confieso que recientemente disfruté a plenitud la columna Raciones de Letras en Diario Libre de la pluma excelsa de nuestro José Rafael Antigua bajo el sugerente epígrafe Convivir con haitianos. Cada una de sus 3 entregas las viví hasta el apogeo. Me desplacé a los recuerdos de mis años mozos de la boca folclórica, a los pregones del pan, los que recordé como si fuera hoy mismo. Ellos representantes de 2 escuelas disímiles de obradores de hogazas. Una que anunciaba Juancito el haitiano y la otra el de pan, 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 pan. Ambas proclamas me tocó vivir, una en el contexto del pueblo arriba, de donde es mi mamá, y otra en el pueblo abajo, de donde era papá. José Rafael Antigua ha trascendido las fronteras nacionales con su verbo enriquecido permanentemente y su condición de escritor fecundo que expresan su esencia vital como ser humano. Hace apenas un mes, en el escenario del Senado de la República, el laureado escritor dominicano Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura 2021, en un discurso donde se dirigió a los legisladores dominicanos, expresó lo siguiente, refiriéndose a unas palabras que doña María Ugarte, Premio Nacional de Literatura 2002, destacó del mismo Mora Serrano. Y cree que hoy en día es precisamente en provincias donde, pese a las precarias condiciones culturales, se han incubado los grandes valores de la literatura dominicana. Acogemos ese acierto tanto de doña María Ugarte como de Manuel Mora Serrano. Es en las provincias donde crece la gran cosecha literaria dominicana, y aquí tenemos una prueba fehaciente en José Rafael Antigua, salido de las entrañas mismas de nuestro pueblo, que ha logrado triunfar en los más diversos y exigentes escenarios culturales y literarios. Moca todavía conserva vivo a un Juan Alberto Peña Lebrón a sus 92 años, único sobreviviente de la famosa generación del 48, y al decir del mismo Manuel Mora Serrano en el discurso antes citado, quien merece ser nominado al Premio Nacional de Literatura. Tuvo la dicha de estar presente en el ingreso de José Rafael Antigua, un servidor, como miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Quiero pedir a los técnicos que vayan poniendo las imágenes de aquella ocasión memorable, donde José Rafael Antigua pronunció su célebre discurso de ingreso el 16 de junio de 2008, que tituló La conducta literaria, el discurso fundacional. Le respondió, a nombre de la institución, un señor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, en ese entonces arzobispo de Santo Domingo. La Antigua ocupa desde su ingreso la silla A de la Academia Dominicana de la Lengua, que inicialmente perteneció al fundador y primer presidente de esa corporación, Adolfo Alejandro Noel, quien también fue presidente de la República y arzobispo de Santo Domingo. En aquel discurso magistral de ingreso, José Rafael Antigua analizó la conducta literaria de 4 poetas fundadores de la poesía dominicana: Domingo Moreno Jiménez, Franklin Mieses Burgos, Rafael Manuel Rueda y Manuel del Cabral, que al decir del mismo La Antigua configuraron un discurso poético que devino en plasma fundador. José Rafael Antigua se ha destacado como cronista de boca, ensayista de primer orden en el país, poeta de fuerte raigambre, periodista acabado y gran gestor cultural. Quedará para siempre su nombre grabado en las grandes conquistas culturales del país. Al ser el fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo,
la que dirigió en 12 ediciones. Su paso por el Ministerio de Cultura durante 8 años marcó un antes y un después en ese ministerio. Recuerdo que bajo su administración Moca disfrutó de muchos logros y eventos culturales de gran trascendencia, como fue la publicación de esa obra de gran envergadura histórica y artística sobre el santuario del Sagrado Corazón de Jesús, escrita por el doctor Artañán Pérez Méndez, siendo este santuario declarado en ese entonces como Patrimonio Monumental de la República Dominicana por el presidente de entonces, doctor Leonel Fernández. Quiero que los técnicos me pongan otra muestra cultural del apoyo que Moca recibió durante la gestión de José Rafael Antigua. En estas fotos recordamos el momento en que el ministro de Cultura develizaba la estatua con el rostro del querido padre Antonio Flores Arredondo, constructor del santuario del Sagrado Corazón de Jesús. Lo mismo pasó con la iglesia madre de Moca, la de Nuestra Señora del Rosario, que fue restaurada el 9 de diciembre de 2008 por el Estado Dominicano durante su gestión. Estas han sido una pequeña muestra de las muchas acciones culturales que realizó la Antigua durante su gestión en favor de nuestro pueblo, así como el apoyo a escritores nuestros que fueron publicadas algunas de sus obras. Baste recordar como ejemplo que fue en la gestión de la Antigua que se publicó la poesía completa de ese gigante escritor mocano, muchas veces olvidado, el gran Manuel Valerio. ¿Quién no recuerda aquella inolvidable maestría de ceremonia de José Rafael la Antigua que compartió con el maestro querido Adriano Miguel Tejada Escobosa en una gala extraordinaria que presentara la Asociación de Mocanos residentes en Santo Domingo? No quiero seguir hablando y abundando en tantos logros alcanzados a través de este mocano ejemplar, quien actualmente, junto a Eduardo García Michel, José Rafael Vargas, José Alberto Cruceta, Dorca Balcácer, entre otros, forma parte del Comité Permanente del Templo de la Fama de la provincia de Maine. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ensayo en 1977, el Premio Nacional de Periodismo del Club de Prensa Extranjera de 1989. La Antigua escribió un hermoso libro sobre el patricio Juan Pablo Duarte, que debiera ser de lectura obligada en las escuelas y en los liceos de nuestro país. Todavía no entendemos, pero albergamos una esperanza firme de que nuestro querido José Rafael Antigua sea seleccionado al máximo galardón de las letras dominicanas, el Premio Nacional de Literatura. Esta noche especial, en que ponemos en circulación aquí en Moca 3 obras de José Rafael Antigua, nadie mejor para presentarlas que el otro José Rafael, que ha marcado a nuestro municipio y toda la provincia de eventos y acciones culturales trascendentes, que durante los años que presidió el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel y los 10 años en que fue senador de la República por la provincia de Espaillat, realizó una verdadera vorágine cultural, como pocas veces ha vivido nuestro municipio y nuestra provincia en toda su historia. Para muestras, un botón. Recuerdo que en el año 2013, que el país conmemoró el bicentenario del natalicio Juan Pablo Duarte, el Instituto Duartiano reconoció públicamente que Moca y nuestra provincia había sobresalido como la que más actividades duartianas realizó en todo el país, hasta el punto que decidió hacer la clausura oficial del bicentenario en este municipio de Moca. José Rafael Vargas, gestor social de centenares de centros tecnológicos en todo el país. José Rafael Vargas, gestor cultural que dinamizó el movimiento clubístico, creador de bibliotecas en todos los municipios de la provincia, dirigió la restauración y remodelación del Teatro Don Bosco, forjador del Centro Cultural Juan María Contín, mecenas del movimiento deportivo mocano y de toda la provincia. En una palabra,
Estamos ante otro Mocano, cuyas obras por su patria chica están ahí y son el testimonio más elocuente de su trabajo efectivo como gestor social y cultural. Damas y caballeros, amigos todos, esta noche tengo el inmenso placer de presentar ante ustedes a la persona más indicada para hacer la presentación formal de las tres obras que hoy ponemos en circulación en Moca. Recibimos con mucha alegría y beneplácito la disertación del doctor José Rafael Vargas. La imaginación creadora del licenciado José Rafael Antigua nos reúne esta noche en esta sala edilicia para conocer de sus últimas tres publicaciones, de las cuales en dos está presente la vida y el corazón de los mocanos a través de su historia. Dos de estos libros tienen carácter didácticos, de pura pedagogía histórica y política. Dos libros escritos con carácter sociológico, propio de un escudriñador de los intrincados resortes de la realidad vernácula. No se trata de un historiador, aunque se abordan los hechos desde la óptica de la investigación. Pero José Rafael es un hombre de letras, uno de los principales exponentes de la narrativa y de la crítica literaria del país. Pero al mismo tiempo, José Rafael es un apasionado de la mocanidad, y no podía ser diferente, porque aquí comenzó a forjar su recia estirpe literaria como ensayista, poeta, crítico literario, comunicador y excelente gestor cultural. Cada vez que sale a la luz una de sus obras, piensa siempre en Moca para presentarla a su pueblo, porque aquí está su hoja de vida, juventud, desde su avanzada cultural, artística, su grupo juvenil de arte escénico, el colectivo poético La Roca, el Centro Duartiano y el inolvidable periódico El Viernes. Desde hace casi 40 años, desarrolla una intensa labor como ensayista y crítico, y es hoy uno de los más respetados y valorados de los ejecutadores de las buenas letras, que a través de varios diarios de circulación nacional ha descubierto el talento escondido de muchos de nuestros escritores. Sus caminos literarios en los periódicos se iniciaron en el año 1983, cuando comenzó a escribir una página en el periódico El Nuevo Diario, entonces dirigido por el querido amigo Juan Bolívar Díaz. Y 2 años más tarde, esa publicación pasó al periódico Última Hora, que en ese momento dirigía Rudy González y posteriormente Aníbal de Castro. Aníbal de Castro y después Rudy González. Se llamaba Biblioteca. Y yo creo que es un nombre que es imposible borrar del escenario literario y crítico del país. Pero ya Biblioteca comenzó a adquirir la categoría de suplemento desde ese momento, es decir, 2 años después de la primera publicación en el Nuevo Diario. Y finalmente, Biblioteca termina en el periódico Listín Diario hasta que cerró en el año 2003. En el periódico Diario Libre comenzaría luego una nueva etapa con la publicación de su columna Raciones de Letras y muchos de los escritos que vamos a presentar en estas 3 publicaciones, Democracia y Pandemia, Enseres y Tramoyas. 2 de esos libros, esos 2, originalmente fueron publicados en el periódico Diario Libre. Todos los que están aquí han leído Raciones de Letras cada viernes
y de alguna forma habrán visto muchos de los escritos que van a aparecer o que han aparecido aquí en esta publicación. Yo diría que Sesiones de Letras es una de las sesiones más esperadas en el periódico Diario Libre todos los viernes. Esta noche, pues, José Rafael agrega 3 nuevos libros a su ya rica bibliografía, donde Moca aflora en cada lectura con cada uno de los acontecimientos importantes. Estos escritos pudieran ser definidos como una obra de sociología política o radiografía sociológica de la realidad dominicana desde la fundación de la República, pero con mayor énfasis en los últimos 70 años, con el surgimiento de la dictadura de Trujillo, los escenarios de la Guerra de Abril de 1965, las memorias de Molina Ureña, con un análisis profundo del caudillismo dominicano y otros temas importantes que han sucedido en las últimas décadas. De Enseres y Tramoyas y Democracia y Pandemia son 2 libros de lectura obligada para todo el que quiera conocer a fondo la realidad dominicana desde nuestros orígenes, escrita con depurado estilo y con absoluto respeto por los hechos. La Iniciación de la Tarde es un libro de poesía compuesto por 26 poemas que comenzaron a escribirse el 7 de diciembre del año 2017 y concluyeron el 26 de enero del 2021 al comenzar la madrugada. Estábamos en pandemia todavía. Enseres y Tramoyas, crónicas con historia, son los temas domésticos, los temas que han dominado el escenario dominicano desde la independencia, en un recorrido profundo por los esfuerzos de Eduardo por construir la nacionalidad, pasando por los esfuerzos libertarios haitianos, sus grandes peleas, la invasión a Dominicana, el proyecto trinitario y el ideal liberal que comenzó con Duarte y afianzó con Luperón como proyecto emancipador y anticolonialista. Y le llamo la atención que cuando lean Democracia y Pandemia, lean el capítulo que tiene que ver con ese proceso vital que se inició en el país en el año de 1879, cuando Gregorio Luperón quiso iniciar un proceso institucional, inaugurando un proceso sucesoral cada 2 años, que fue quebrado por Ulises Heró. Precisamente terminó su carrera política y su vida en Moca en 1899. Pero para mí ese es el proceso vital del proceso político dominicano del movimiento liberal, y tiene en Luperón como la figura central de ese proceso. Yo diría que Duarte en la primera parte de la conformación de la nacionalidad y Luperón a partir de 1889 son los 2 ejes, las figuras centrales del proceso político y el proceso institucional democrático del país. Están también en una segunda parte de este libro las crónicas en pequeño, y aquí vuelven a aparecer los temas puntuales de la historia de Moca. Y el último capítulo refiere a las tramoyas tramadas que aparecen en las crónicas de las expediciones: Fidel Castro, Juancito Rodríguez, Cayo Confites, Simón Bolívar, el presidente Barack Obama y el largo brazo del generalista. En ese proceso vital de nuestra historia que nos trae el libro de Enseres y Tramoyas, aparece la figura de Pedro Santana, expuesta a profundidad con todos sus avatares y vicisitudes, sufriendo hoy su peor condena, la del cuestionamiento permanente.
Luego la Antigua nos recrea la relación de dos figuras del siglo XX, quienes el expresidente Leonel Fernández, en su libro Ideas en Conflicto, lo pone a dialogar póstumamente el profesor Juan Bosch y John Barlow Martin. El primero era el embajador norteamericano en la etapa del derrocamiento de Bosch en el año de 1963. Y yo diría que asumió el papel de alentador del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Y el profesor Juan Bosch se ocupó de reanudar posteriormente el papel de John Barlow Martin, luego de estudiar a fondo su libro El destino dominicano. En 1985, la Antigua aborda a profundidad la crisis del PRD, las divisiones, el golpe de Estado contra Bosch en 1963, la Guerra de Abril y la intervención americana. De estas crónicas en pequeño es el trabajo que José Rafael nos presenta con el título Los ricos de Moca al final de la era. Interesantísimo trabajo que hoy evidencia que no eran ricos reales y que la riqueza estaba en los apellidos más que en el dinero. Y el linaje venía principalmente de la principalía que ocupaban en los hechos históricos, en la producción agropecuaria, aunque existía, claro está, quienes podían llevar una vida holgada, compuesto por un grupo de no más de 30 familias de verdadera raigambre social y económica, y era la realidad del Cibao, aunque las familias holgadas de Moca sobresalían por las tierras, por el trabajo y por el desarrollo productivo. Tramoyas y tramadas es el tercer capítulo del libro Venceres y Tramoyas, y aquí vamos a ver las expediciones y el apoyo de Fidel Castro al el líder de la Revolución Cubana desde Cayo Confites en 1947, con la figura estelar de Juancito Rodríguez. Insisto, digno de que hagamos el museo aquí en Moca, el Museo de las Expediciones, y con él estaríamos honrando otras figuras singulares como José Horacio Rodríguez Suito, como Rodrigo Cosme, etc. El segundo libro que hoy ponemos en circulación, Democracia y Pandemia, se compone de dos partes. La primera se titula Democracia y Política, Caminos y Riesgos, y es un viaje por los caminos de la democracia, desde que salimos de la dictadura, el odio y el autoritarismo en la democracia, las olas o ciclos democráticos, el valor histórico del discurso político y el mal de fondo de la disciplina partidaria. Y un tema que es de lectura obligada. José Rafael nos sumerge en un análisis profundo sobre el destino y los riesgos que corre la democracia dominicana. En Democracia y Pandemia hay algunas reflexiones sobre política y liderazgo que obligan a una lectura serena, un poco para entender la dinámica de confrontación que ha sido la historia política dominicana. Y quizás uno de los momentos estelares fue la etapa que comenzó a fraguar, como decía hace un momento, en 1879, el héroe restaurador Gregorio Luperón, cuando se dispuso a cambiar la historia, a terminar la confrontación y a darle un orden de tener gobierno electo democráticamente cada 2 años. El esfuerzo de Luperón comenzó muy bien con Meriño, con el propio Lilis, que gobernó democráticamente en la primera fase de su gobierno en el año de 1884. Y la tercera parte comenzó bien también, cuando comenzó Francisco Gregorio Villini, con la mala suerte que cogió a Leonardito Bosellín
como su vicepresidente, que era un hombre de Lilith. Y Lilith comenzó a alentar la persecución contra el hombre que lo había llevado al poder, contra Luperón, que termina en el exilio y muere en el exilio. Y comienza la presión, la agitación, la persecución contra el presidente Villini, hasta que los obligan a renunciar y el vicepresidente tomar el poder. Henry tuvo que seguir para dar paso en el 87 de nuevo a Lilith, que ya cambia la constitución, no cada 2 años, sino cada 4 años, y se convierte en dictador y gobierna a sangre y fuego hasta que los mexicanos ponen fin a esa etapa negra de la historia dominicana. Ese pasaje es interesantísimo y para mí es uno de los más apasionantes de esta segunda parte de Democracia y Pandemia de José Rafael Lantín. La segunda parte de este libro es un registro de la pandemia, desde los primeros días de angustia, terribles momentos, hasta la secuela del COVID, que ha creado otra pandemia, yo diría una pandemia antidemocrática, que comienza con la misma distribución de las vacunas. Ahí hay muchos temas, pero si nos ponemos a describirlo todo, sería demasiado extenso. Quisiera pasar al tercer libro que hoy ponemos en circulación, Iniciación de la tarde. Aquí veremos al ensayista, al cronista. Aquí no veremos al ensayista, ni al cronista, ni al crítico literario. Aquí vamos a ver al poeta. Y yo quiero solamente presentar algunas estrofas de Iniciación de la tarde. El sol es ahora una invasión de relámpagos, luces que se sumergen sobre mis pupilas, injuria enardecida que devuelve sus ecos. Estoy tumbado sobre las colinas, ya no veo el sol en el ocaso. Solo la montaña ligera de sombras, subvertido el orden de las cosas. La matemática del paisaje me vislumbra. Ese es José Rafael, el poeta, en su diálogo íntimo con la palabra, a viva voz, como diría Carlos Fuentes. Quiero finalizar recordando a un periodista cercano que conocí en Cuba dos décadas atrás. Ya murió penosamente, porque el cáncer tiene su partida doble. Guillermo Cabrera Álvarez. Era escritor y periodista. Y creo que hay una relación familiar cercana con Guillermo Cabrera Infante, ganador del Premio Cervantes, y que José Rafael destaca también en Democracia y Pandemia. Cabrera Álvarez daba connotación especial a la palabra y no la dejaba en la huella del tintero, del día a día, del tintero periodístico, sino que le daba sentido de historia, y ahí la importancia de Democracia y Pandemia y no ser armonías. Decía Guillermo que mirar la vida de los hombres requiere siempre de una dosis enriquecida de imaginación, porque ni la palabra que evoca un recuerdo, ni el documento amarillo que testimonia un tiempo, bastan por sí mismos para recrear y traernos en toda su maravilla y dramatismo un trozo de lo real. Y agregaba el veterano periodista cubano Guillermo Cabrera Álvarez, que de cosas invisibles se hace lo visible, mas para cortarle la mirada se necesita la sensibilidad de quien mira. Y es ahí la virtud de José Rafael, construir una vivencia intelectual edificante, de pleno ejercicio cultural, y de ahí su presencia vital en el país, como exponente brillante de los acontecimientos de nuestra época.
Celebremos pues estos 3 nuevos hijos de José Rafael con la esperanza de que nos sorprenda en algún momento con la historia completa de Moca y vengamos aquí a este salón a ponerlo en circulación. Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, a mi grande y viejo amigo Guarapuya Cabral, nuestro alcalde, apreciado, queridísimo, por organizar este acto, igual por todas sus palabras tan amables y ese trato distinguido que siempre nos ha dispensado. Gracias a mi tocayo José Rafael Vargas, más que un amigo, un hermano, por sus palabras también, por haber aceptado ser el presentador de los libros. Gracias a todos ustedes por su compañía. Cuando fuimos ministros, Guarapuya era también en ese momento el alcalde. Guarapuya estaba remodelando el parque y nosotros estamos comenzando a remodelar esa iglesia histórica de Moca. Nosotros tenemos el templo más hermoso de la República, que es el Corazón de Jesús. Eso yo lo he dicho muchas veces en muchos lugares, incluyendo más hermoso que la Basílica de Higüey, con el respeto y la veneración que merece a ti. Pero esta es la iglesia histórica de Moca. Y de pronto Guarapuya llamó para decir: oye, han aparecido unos restos en el parque y antes de hacer cualquier cosa queremos saber qué se va a hacer con eso. Alguien vino de avanzada, nos dijo que era un descubrimiento importante y enviamos para acá a una de las mejores antropólogas dominicanas y a una comisión, y con ella una comisión que encabezaba Macho de los Fangiolos, que también era un especialista en el tema, y que vinieron a ver estos restos, que están ahí todavía, pero han descubierto, porque la recomendación de ellos era que no debía taparse eso. Eso cambia la historia de la Fundación de Moca que nos contó el profesor Jiménez. Eso lo cambia por completo. Ya aquella historia de que lo alto de la Ferrera, eso lo modifica. Eso lo modifica, porque después de ese descubrimiento me pidieron permiso para seguir explicando. Y debo decir, no se sorprendan, pero bueno, que ustedes lo sepan, para los que no lo saben todavía, que todo esto es un cementerio todavía. Todo esto es un cementerio. Cuando yo vi por dónde iban las cosas, iban saliendo los huesos, y ellos saben organizar también, sencillamente que vuelvan a tapar todo eso, porque ni lo vamos a resolver nosotros y aquí va a haber un problema nunca. Todo esto, hasta aquella calle, es un cementerio. Ahora, ¿qué debía hacer yo? Acudir a los expertos, que son los de la Academia Dominicana de la Historia. Era entonces presidida de Francoya Pons, hablamos con Lynch sobre el tema, que estuvo siempre muy al tanto, y entonces entre ambos me recomendaron a Elio Espinal, el joven historiador de Santiago, quien hizo un estudio, se metió en muchos archivos, y gracias a lo que esos restos, ¿cómo se llama? Hay una cuestión ahí que utilizan los antropólogos. Eso. Gracias a eso se pudo determinar que esos restos provienen de una etapa muy anterior a la que Elías Jiménez dice que se fundó el poblado de Moca. Incluso hay varios de los que se encontraron, porque no se siguió buscando, muy bien enterrados de forma correcta, como se debe enterrar, mirando hasta el punto que se pero estaban muy bien ordenados como estaban los restos que estaban ahí y que estaban completos. Hay entre ellos varias personas africanas de distintas zonas de África, y eso es lo que hay que investigar, cómo llegaron esos africanos aquí.
cómo llegaron de distintas nacionalidades a Moca y murieron aquí. Cómo murieron, qué pasó, hubo alguna epidemia que los exterminó. No sabemos. Eso quedó, hay un trabajo inédito de Edwin Espinal, pero que iba a tomar en sus manos. De hecho, él era, después de Franco Yalmón, Piensa, el propio Edwin y yo, obvio, Adrián Miguel era uno de los que tenían ese estudio que hizo Edwin Espinal. Lamentablemente, y aprovecho para responderle a José Rafael, yo no podré hacer esa historia de Moca porque no soy historiador. Y corresponde a mi historiador hacer un gran trabajo de investigación para determinar eso. Quizás deba llamarse a concurso, quizás buscar el apoyo de una gran empresa, que hay buenos empresarios, que puedan pagarle a un especialista o a dos para que escriban la historia de Moca y hagan esos estudios por la base de lo que querió Edwin, del descubrimiento de estos restos aquí, y busque por ahí qué era lo que iba a ser efectivamente Adriano Miguel Tejada en su etapa ya de jubilación. Otro mito, antes de que diga lo que nos dice, que no se me olvide, es el de los héroes del 2 de mayo de 1861. José Contreras, como dijo, ya lo había dicho Rubén Rulo, que había hecho estudios e investigaciones, incluso Rubén fue quien consiguió los papeles originales en el Palacio de Justicia, que demostraba que el que por tanto tiempo dijimos que era ciego, nunca fue ciego, que fue un hombre productivo en hijos, tenía una cantidad enorme de hijos, era muy religioso, etcétera, etcétera, y inclusive no era nativo de Moca, era de Guayubí, José Contreras. Y realmente fue un hombre valiente, fue un hombre que tomó las armas, y el primer grito restaurador será aquí, porque hemos hablado del Guayo, pero también el primer grito a favor de la restauración, mucho antes de Capotillo, que fue el de aquí, también ha sido negado por algunos historiadores. También ha sido negado por algunos historiadores. De manera que tenemos que defender eso. Hay un mito, porque hay uno de ellos que no fue héroe nunca. Si hay guanaberos aquí que me perdonen, Cayetano Hermosén no fue héroe. No fue ningún héroe. Cayetano Hermosén era un militar que estaba franco ese día, iba cruzando en el momento en que llevan a los otros a fusilar. Porque hay un barrio hasta los otros días que yo llevaba hace unos años, algunos de ustedes recordaron. Había un barrio por allí que tenía un arco, ese era el arco de entrada de ese cementerio. Hay un barrio ahí ahora, hace tiempo. Ese era el cementerio donde se llevó a cabo el fusilamiento. Y Cayetano Hermosén pasaba, ¿y usted quién es? No, que no es ese, ahí también era el fusilio. Pero no participó en el grito del Monte. Sin embargo, y aquí viene la injusticia, Cayetano Hermosén es un municipio, y José Contreras, que es el héroe, señor alcalde, no tiene un municipio en Moca. Pero Villatrina es Villatrina, y le dicen Villatrina por doña Trina Moya de Vázquez, pero tiene el nombre de José Contreras, y lo elevaron al municipio, porque es un distrito municipal, sigue siendo distrito municipal. No tiene un municipio en Moca, José Contreras, Cayetano Hermosén sí lo tiene. Esa es una injusticia mocana que debe repararse. Hay que honrar como se debe a José Contreras, uno de los héroes de la mocanidad, porque lo de Villa Heroica nos viene de muy lejos, era precisamente la bravura de los mocanos, desde antes del proceso restaurador, antes del grito del 2 de mayo, ya Moca era considerada Villa Heroica. Claro que lo fue demostrando a medida que pasó el tiempo. Decía José Rafael Vargas la importancia de Antonio García Vázquez. Antonio García Vázquez no solamente fue el intelectual de la comuna del 30 de mayo, sino fue el hombre que produjo la unión entre Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, que no podían verse uno al otro. Y él logra que se entiendan los dos para que lleven a cabo el magnicidio. Pero además escribe la proclama, hace otros
rasgos importantes que entraron dentro de la conjura, y por eso sostengo que algún gobierno nuestro, este o el otro que venga, pero que no se tarde, declare a Antonio García Vázquez como héroe nacional. Antonio García Vázquez no estuvo el 30 de mayo como no estuvo Turuti, por una razón especial que ya todos sabemos. Aquello fue imprevisto, vamos, nos fuimos mañana, no puedo esperar más esta oportunidad. Pero hay algunos que llevan el título de héroe del 30 de mayo que no vieron nada. Pero dejémoslo así, que ya una familia se me plantó frente a mi casa y me hizo que quiere. De manera, no fue tanto así, pero se sintieron. De manera que no, Antonio García Vázquez fue más importante que muchos de los que se consideran héroes del 30 de mayo. Hizo una labor, incluso él era el que iba a presidir la matanza aquí, el magnicidio, vamos a llamar así mejor, el magnicidio en los primeros días del mes de mayo. Si Trujillo venía aquí, y como yo cuento ahí, había preparado ya toda la carroza en la que él iba a ir montado, dejaron a Antonio de Maza a un lado y él iba a ir. Y ya me han acordado con Poncio Salcedo, que era el que había hecho la carroza, mira, baja la cosa aquí, porque así se puede mejor ver el jefe, para que nadie pueda a suponer nada. Y él con un grupo iba a entrarle a tiros a Trujillo aquí, en este mismo lugar que era ahí. En el ayuntamiento ahí se hacía la arcada, ahí se hacía la arcada. Aquí yo pequeño vi un desfile con Petán presidiendo, metido ahí un niño prácticamente desde el parque. Ahí en las escalinatas de aquí, ahí cubriendo parte de la calle un poquito, ahí era que se hacían los desfiles militares, o se hicieron en esa época cuando esa y otras muchas cosas están en los 3 libros. Yo debo agradecerle a todos que me hayan permitido el placer de esta compañía y decir por último que estoy realmente agradecido de un hermano como lo fue Linche, como lo fue nuestro querido Adriano Miguel, que cuando conoció todos estos textos y los celebró, me dijo: tienes que publicar el libro y no te olvides de presentarlo nunca. Esa promesa se ha cumplido esta noche. República Dominicana, Moca, provincia España. Ayuntamiento Municipal de Moca, proclama: considerar que los ayuntamientos como gobiernos locales gozan de las facultades para reconocer y distinguir a municipios cuya trayectoria de vida o sus obras en servicio a la comunidad evidencia y manifestaciones sobresalientes en el orden de las más elevadas virtudes humanísticas, cívicas y patrióticas. Considerar que el licenciado José Rafael La Antigua es un mocano sobresaliente que desde su juventud se convirtió en un actor cultural de primer orden en nuestro municipio. Considerar que el licenciado José Rafael La Antigua ha realizado una brillante carrera literaria que lo convierte en uno de los mejores escritores dominicanos de la actualidad. Considerar que el licenciado José Rafael La Antigua ha tenido un largo desempeño profesional como hombre público, ocupando la función de Ministro de Cultura 2004-2008 y siendo el fundador de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo. Considerar que ha mantenido una relación permanente con la localidad a través de diferentes instituciones a las que ha pertenecido, como la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, y actualmente es miembro del Comité Permanente del Templo de la Fama de la provincia Espaillat. La alcaldía del municipio de Moca proclama a José Rafael La Antigua como intelectual sobresaliente de Moca. La de Moca, provincia de Espaillat, a los 15 días del mes de julio del año 2022, Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal.
que el honorable Ayuntamiento de Moca, presidido por el doctor Miguel Guarocuya Cabral, hace al licenciado José Rafael Antigua, declarándolo intelectual sobresaliente de Moca. Acompañan al doctor Miguel Guarocuya Cabral, nuestro anfitrión, nuestro galardonado de esta noche, el licenciado José Rafael Antigua, el presentador de la obra, el doctor José Rafael Vargas, y esa gloria de Moca que es el doctor Bruno Rosario Cartelier. El próximo sábado, cuando sea la 1 de la tarde, la Municipalidad de Moca compartirá nueva vez con sus municipios la experiencia de una semana. Vocero Municipal, órgano de difusión informativa, educativa y cultural del Ayuntamiento.